Vista así, la dirección es el sistema del coche más fácil de entender. Se gira el volante y las ruedas delanteras giran, se agarran y ruedan en otra dirección. La parte delantera del coche gira y la trasera le sigue. Parece sencillo. Todo lo que tenemos que hacer es observar las uniones mecánicas entre el volante y las ruedas, y eso ya lo hemos visto. Bueno, no del todo. Para empezar, el conductor necesita que el volante haga ciertas cosas. Primero, debe ser fácil de girar, que no cueste mucho. Debe ser preciso, tanto en recta como en las curvas. Pasada una curva, las ruedas deben tener tendencia a volver por sí mismas a la posición recta. La dirección debe evitar que los baches se transmitan al volante, aunque no tanto que el conductor quede aislado. El conductor necesita sentir, aunque no se dé cuenta, lo que hacen las ruedas delanteras. Además de todo esto, la geometría de la dirección debe permitir cierta holgura con la suspensión, sin que la afecte. Uno de los sistemas de dirección más simples es el de la bici. Una sola rueda conectada directamente al manillar. Y como sobre esa rueda se apoya relativamente poco peso, al ciclista le es fácil dirigirlo. Pero en un turismo o vehículo comercial, con casi la mitad de su peso sobre las ruedas delanteras, habrá que usar engranajes. Sin ellos, el conductor no podría mover el volante. La dirección más corriente en los vehículos que no sean comerciales pesados es la de piñón y cremallera. El piñón, que va fijo al final de la columna de la dirección, engrana con la cremallera una barra dentada situada entre las ruedas delanteras. Al girar el volante es como si se desplazara la cremallera. Esto hace que las ruedas giren apuntando en una nueva dirección. Es un sistema simple pero muy eficaz. Otro sistema que se usa en los vehículos pesados es la caja de la dirección. Se han usado distintos tipos de cajas con diversos engranajes, de dedo y husillo, de tornillos sin fin y tuerca, y de bolas recirculantes. La caja está siempre situada al extremo de la columna de la dirección y unida a las ruedas. Transforma una vuelta del volante en X grados de giro de las ruedas delanteras. Los engranajes de la caja de la dirección hacen que para girar del todo las ruedas de un extremo a otro se necesiten 4 o 5 vueltas del volante. Con menor relación, la dirección sería muy dura de accionar. Por otro lado, en un coche con dirección de cremallera, esto se haría con unas 2 vueltas y media del volante. El diseño y disposición de la dirección de cremallera son muy parecidos en todos los coches. Llevan un eje de la dirección entre el volante y la cremallera. En caso de choque frontal, el eje se dobla por una junta cardan que lleva en medio para no penetrar en el coche. El eje va dentro de una columna que generalmente es como un tubo en espiral que puede absorber cualquier impacto. El volante va unido directamente al extremo superior del eje de la dirección. Aunque hay volantes de muchos tipos, la mayoría están forrados por razones de seguridad. En cada extremo de la cremallera hay un brazo oscilante, también llamado barra de acoplamiento. La cremallera va unida a la carrocería o a un bastidor entre las 2 ruedas delanteras. Los brazos oscilantes van unidos a un brazo del portamangueta de cada rueda delantera por medio de juntas de rótula. El extremo inferior del eje de la dirección va unido directamente al piñón que corre sobre la cremallera.
Al girar el volante, gira el piñón y se desplaza de un lado a otro de la cremallera. Eso hace que las ruedas delanteras giren a un lado u otro mediante los brazos oscilantes. Como ya hemos dicho, es un sistema simple pero eficaz, aunque la simplicidad no es tanta. La primera complicación la vemos en las curvas. Cuando un coche toma una curva, cada rueda traza un círculo imaginario. Los círculos son de distinto tamaño, pero para que cada rueda pueda girar, los centros de los 4 círculos deben estar en el mismo sitio, en este caso, en medio de la plaza. Como las ruedas traseras siempre van paralelas, los 2 círculos que trazan tendrán el mismo centro. Y las delanteras también, pero no porque sean paralelas. Aunque los círculos trazados por las ruedas delanteras deben tener el mismo centro, esas ruedas no pueden permanecer paralelas entre sí. En una curva, la rueda interior se inclina más que la exterior. La geometría para conseguir esto depende de la posición y longitud de la cremallera y los brazos oscilantes respecto a su eje, es decir, a la línea trazada entre los puntos de giro de las 2 ruedas delanteras, llamados los pivotes. En muchos coches la cremallera y los brazos oscilantes quedan detrás de este eje y por eso son más cortos. Como ya hemos visto, cada brazo oscilante lleva en su extremo una rótula que lo une a un brazo del portamangueta. Este brazo está tan inclinado que su rótula queda por detrás del pivote en su parte interior. Esto quiere decir que el brazo tira de la rueda más que empujarla. Por eso en una curva la rueda interior se dobla más que la exterior en la medida exacta. El mismo resultado se obtiene en otros coches, pero exactamente al contrario. Aquí la cremallera y los brazos oscilantes están por delante del eje y son más largos. Esto supone que el brazo del portamangueta debe apuntar en dirección distinta para que la rótula quede por delante y por fuera del pivote. En una curva la rueda interior es empujada ahora más de lo que el brazo tira de la rueda exterior. Las ruedas directrices de un coche con tracción delantera tratan siempre de ir por delante de la carrocería. Por supuesto, la suspensión no les deja, pero como en el extremo interior de cada semieje o palier va más sujeto que el exterior, este tirón se traduce en un ligero giro hacia adentro. Para contrarrestarlo, las ruedas directrices se instalan de modo que apuntan algo hacia afuera con el coche parado. Esto se llama divergencia. En un coche con tracción trasera, las fuerzas que actúan sobre las ruedas directrices son las contrarias. Las ruedas tiradas intentan empujar el coche por delante de las directrices. Esto hace que estas ruedas directrices apunten hacia afuera. En este caso, el diseñador coloca las ruedas delanteras apuntando ligeramente hacia adentro cuando el coche está parado, convergencia. En vez de hablar de convergencia o divergencia, en el taller se dice alineación de las ruedas o paralela. Otro factor que se debe tener en cuenta es el efecto de peso del coche que descansa sobre los pivotes. En una bicicleta el peso del conductor descansa en el centro del manillar, el pivote, que a su vez está en línea con el punto en que la rueda delantera toca el suelo. Esto hace que la conducción sea ligera, lo que se conoce como conducción centrada. En el coche, el pivote no puede estar en línea con ese punto de la rueda, puesto que no va encima de ella. El pivote está siempre en la parte interior, por eso su ángulo con la vertical es crítico.
Si el pivote estuviera situado sobre la rueda, la línea vertical que pasara por el pivote caería más dentro del punto donde la rueda toca el suelo. El peso del coche descansaría sobre esta línea, creando una torsión entre el pivote y la rueda. La dirección sería entonces muy dura. Por eso el pivote forma cierto ángulo y a veces la rueda se inclina en sentido contrario. La línea que pasa por el pivote, la línea de fuerza, se junta ahora en el suelo con la de la rueda, consiguiendo así una dirección centrada. De hecho, para mantener la sensación al volante, la línea del pivote suele tocar el suelo un poco más dentro de la banda de rodadura, hacia el borde y no en el centro. Como hemos visto en la unidad de la suspensión, este ángulo de la rueda se llama ángulo de caída. Puede ser positivo o negativo, y puede pasar de positivo a negativo en la suspensión independiente. Y del ángulo de caída al ángulo de incidencia. Las ruedas deben tener tendencia a avanzar rectas y, por supuesto, a volver a esa posición después de una curva. Este principio lo podemos ver en los muebles con ruedas y en los carritos de té. Si prolongamos la línea del eje o del pivote y después trazamos una línea vertical que pase por el centro de la rueda, vemos que ese centro está desplazado de la línea del pivote. Es decir, la rueda sigue naturalmente la línea del pivote, sea cual sea la dirección del carrito. En el coche, el ángulo del pivote se ajusta para que consiga el mismo efecto. La línea del pivote toca el suelo por delante de la vertical que pasa por el centro de la rueda. Este ángulo es más pequeño que el de los carritos, pero es suficiente para que la rueda vuelva a su posición recta cuando no se la fuerza. Aunque no es exclusivo de los coches, el sobrevirado y el subvirado tienen su importancia en el modo en que el coche negocia las curvas. Siempre que el coche toma una curva, las ruedas pueden desplazarse lateralmente sobre la superficie de la fuerza centrífuga. El camino que sigue la rueda es algo distinto del camino al que apunta. El ángulo que forma estos dos caminos se llama ángulo de deslizamiento. En las curvas suaves tomadas a poca velocidad, este ángulo es pequeño. Pero en curvas cerradas o a más velocidad, este ángulo es más grande. Si el ángulo de deslizamiento de las ruedas delanteras es mayor que el de las traseras, se dice que el coche es subvirador. Tiene tendencia a abrirse en las curvas. Para el conductor esto supone que tiene que cerrarse en la curva más de lo que sería necesario. En general podemos decir que los coches con tracción delantera son subviradores por naturaleza, aunque eso solo se observa al tomar la curva a gran velocidad. Al contrario, los coches con tracción trasera son naturalmente sobreviradores, es decir, el ángulo de las ruedas traseras es mayor que el de las delanteras. Pero también esto se nota solo a gran velocidad. En ambos casos, la potencia que va a las ruedas tiradas puede reducir su fuerza de agarre, fomentando el sobrevirado o el subvirado. Pero un coche sobrevirador o subvirador debe mantener su comportamiento en cualquier circunstancia. Es decir, no debe empezar sobrevirando y de repente ponerse a subvirar sin razón aparente. Una solución insólita que han probado algunos fabricantes es las 4 ruedas directrices. Aunque las ruedas traseras no giran tanto como las delanteras, tienen ciertas ventajas al maniobrar con poco espacio. En
En carretera, la directricidad de las ruedas traseras se va reduciendo poco a poco a medida que aumenta la velocidad. Lo que es cada vez más corriente en los vehículos comerciales y en los coches es la dirección asistida. Un sistema de dirección asistida no solo reduce el esfuerzo al volante, sino que aísla al conductor de los baches que, si no, en un vehículo grande, podrían hacer difícilmente controlable el volante. Los primeros sistemas se pasaron un poco, pues el conductor no tenía ninguna sensación de la carretera. Los sistemas modernos han llegado a un equilibrio, reduciendo los saltos fuertes pero manteniendo una clara sensación al volante. Todas las direcciones asistidas emplean la fuerza hidráulica para facilitar los movimientos del varillaje de la dirección. En el caso del Transit, la dirección asistida se basa en la dirección de cremallera. Está situada del mismo modo en el vehículo. Y el eje de la dirección hace girar un piñón que engrana con la cremallera y mueve las ruedas delanteras. En el compartimento del motor hay un depósito de aceite y una bomba movida por el motor. Con el motor en marcha, el aceite es bombeado a una válvula rotativa situada entre el piñón y la parte inferior del eje de la dirección. El aceite va por unos tubos desde esta válvula a los lados de un pistón hidráulico incorporado a la cremallera. Al girar el volante, la válvula rotativa envía aceite a presión a un lado del pistón. El pistón empuja y facilita el movimiento de la cremallera. El aceite sin presión que hay al otro lado del pistón es devuelto por la válvula hasta el depósito. Al girar el volante en la otra dirección, la válvula invierte el proceso y envía el aceite a presión al otro lado del pistón. En los sistemas más sofisticados hay una válvula rotativa especial accionada electrónicamente. Un sensor mide la velocidad del vehículo y un módulo regula el paso del aceite por la válvula. De este modo, la asistencia es mayor a baja velocidad, por ejemplo, al aparcar. A medida que aumenta la velocidad, disminuye la fuerza del aceite y el conductor tiene la sensación ideal al volante. Otro sensor mide las variaciones del ángulo de las ruedas. Así el módulo reconoce los cambios bruscos de dirección a alta velocidad cuando el conductor hace algún viaje y al instante reduce la asistencia aún más. Los modernos sistemas de dirección requieren muy poco mantenimiento. Si llevan dirección asistida, hay que comprobar el nivel de aceite en el depósito. Si hay que rellenarlo, el mecánico debe comprobar si hay fugas en el sistema. El paralelo y la convergencia o divergencia pueden necesitar ajustes de vez en cuando. Por ejemplo, si el conductor ha chocado contra un bordillo o cuando se ponen ruedas nuevas. Si las ruedas no están paralelas, se pueden desgastar anormalmente. Hay un trabajo más que habrá que hacer, aunque este no pertenece a las revisiones periódicas. Después de muchos años es posible que haya que cambiar las rótulas del extremo de los brazos oscilantes. En la 12ª unidad de esta serie vamos a ver los sistemas de frenos de los vehículos, estudiando sus dos tipos principales. Hay frenos tradicionales de tambor, generalmente los traseros, y los más potentes frenos de disco, usados casi universalmente delante.
Vamos a ver cómo se amplía la fuerza del pedal del freno y se transmite hidráulicamente a los frenos, en un sistema normalmente doble por seguridad. Vamos a ver cómo se reparte el esfuerzo de frenada entre las ruedas delanteras y traseras según la carga y el movimiento del vehículo con la suspensión. Después veremos cómo se ha resuelto ingeniosamente el problema del bloqueo de las ruedas con el sistema electrónico ABS.